Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para los amigos de Exercise Physiology and Training. Esta vez traemos un tema un poco diferente a los demás, un poco distinto a las revisiones sistemáticas que estamos realizando, pero es de enorme actualidad. Es la relación de una de las enfermedades más prevalentes, el asma bronquial, y el control antidopaje en esos deportistas. La palabra asma procede del griego, que indica algo así como jadeo. Decía Areteo de Capadocia en el siglo I a.C. que si corriendo, ejercitándote o trabajando se te hace costoso respirar, es que tienes asma, ese jadeo. De manera muy sencilla, podemos definir al asma como una enfermedad caracterizada por la obstrucción de la vía aérea de forma recurrente, es decir, que aparece una vez y otra vez, se resuelve y vuelve a aparecer y así sucesivamente, y generalmente relacionado con una inflamación de la vía aérea, que suele producirle una hipersensibilidad y suele relacionarse con tos, con sensación de opresión torácica, con jadeo o con disnea. Recordemos que la disnea es la sensación subjetiva de dificultad para respirar. El asma es muy frecuente entre los deportistas y especialmente quizá también en los deportistas de alta competición. Tanto es así como que en algunas ocasiones los enfermos asmáticos empiezan a hacer ejercicio para mejorar su enfermedad y acaban siendo deportistas de altísimo nivel. Uno de los casos más antiguos es el caso de Dawn Fraser, australiana, que comenzó a hacer ejercicio para mejorar sus síntomas asmáticos y consiguió nada más ni nada menos que 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos entre el 56 y el 64. Un asmático bien controlado no debe tener restricciones en su rendimiento deportivo y además el ejercicio mejora sus síntomas, la calidad de vida, la capacidad física, la función pulmonar, reduciendo también la hiperreactividad bronquial de la que hablaba anteriormente. Tenemos que considerar que la ventilación es una de las funciones biológicas que se modifica más. Si en reposo estamos ventilando unos 5 litros por minuto aproximadamente, sin embargo, durante el ejercicio máximo se pueden superar los 100 litros por minuto y los deportistas bien entrenados pueden llegar a superar los 150 e incluso, por ejemplo, los ciclistas profesionales de vez en cuando hacen valores pico de ventilación superiores a los 200 litros por minuto, lo que hace una enorme diferencia. Ese aumento de ventilación, ese aumento de la frecuencia de la ventilación disminuye, como es lógico, la capacidad de calentar y humidificar el aire. Cuando la ventilación es reducida, procuramos ventilar por la nariz y el aire se humedece adecuadamente, se calienta, etc. Pero naturalmente pocos deportes se pueden realizar ventilando únicamente por la nariz. Quizá el ajedrez y algún otro más, pero no muchos más. La mayor parte de los deportes requieren altas tasas de ventilación y, por tanto, se hace indispensable la entrada del aire a través de la cavidad oral, a través de la boca, con la correspondiente disminución en ese calentamiento y en la humidificación. Llama mucho la atención estas cifras que os presento, que podéis ver aquí, en la que revela cómo el asma es muy frecuente en deportistas de competición. En estas tablas que podéis ver ahora mismo, se ve cómo entre el 7 y el 8% de los deportistas olímpicos que compitieron entre los años 2000 y 2010 eran asmáticos. La razón de tener estos registros es que
algunos medicamentos que se utilizan para el asma eran de declaración obligatoria durante esta época y a partir del año 2010 esto dejó de ser así, como vamos a ver más tarde. Por esa razón disponemos únicamente de estos datos. Observad cómo pintado en azul son la proporción de deportistas asmáticos en los Juegos de Sydney del año 2000, de Salt Lake City de 2002, etcétera. Y lo que es más revelador son las tablas, las barras en rojo, que corresponden a los enfermos asmáticos que además ganaron medallas de oro. No, medallas olímpicas. Observad cómo las cifras son todavía más llamativas. Esta carga de entrenamiento, como decía, es un elemento importante en la aparición o en el desencadenamiento de las enfermedades asmáticas. Pero no todos los deportes tienen la misma tendencia a que aparezca esta enfermedad. El asma es especialmente frecuente en deportistas de alta intensidad y larga duración y sobre todo en ambientes fríos o de poca hidratación. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, más del 25% de los triatletas eran asmáticos. En los Juegos de Pekín de 2008, el 17% de los corredores, de los ciclistas, eran asmáticos. El 17% de los esquiadores de fondo en los Juegos de Turín de 2006. Una proporción muy grande, el 15% de los patinadores de Turín 2006. Sin embargo, en deportes como el levantamiento de peso, la prevalencia del asma es muy reducida, 1,2% en los levantadores en los Juegos de Pekín de 2008, muy poquito, por ejemplo, en tiro con arco, muy poquito también en saltadores de esquí, en el snow es muy raro y también está bien descrito en animales, bien de animales de laboratorio o de una manera muy característica, por ejemplo, en los perros de los trineos de competición se ha descrito un trastorno muy parecido al humano. Como decía, la aparición del asma es proporcional a la carga de entrenamiento, aunque juega un papel también muy importante la aparición de frío y la sequedad de vías aéreas. En esta gráfica podemos ver la prevalencia del asma, que aumenta en sujetos con poco ejercicio físico, pero también vuelve a aumentar cuando el nivel de actividad física aumenta de una manera llamativa. Se ha hablado también de la aparición en nadadores. Los últimos estudios al respecto parece que la prevalencia en la natación influye más que en el deporte en sí, en el contacto, el número de horas en contacto con las sustancias que pueden resultar tóxicas de desinfección de las piscinas. Es decir, la familia de las cloraminas pueden producir este trastorno, pueden favorecer la aparición de este trastorno y es muy característico no solo en los deportistas, sino también en las personas, el personal auxiliar que hace el mantenimiento de las piscinas. De tal manera que se pueden clasificar los distintos tipos de deportes de competición en mayor o de menor, medio o alto riesgo de sufrir, de padecer esta enfermedad. Los deportes en los que el ejercicio dura más de 5 minutos, tiene una cierta intensidad y sobre todo está relacionado con el frío o con la sequedad, la prevalencia es claramente mayor. El atletismo, ciclismo, esquí de fondo, etc. Con respecto al dopaje, como sabéis, el control antidopaje se establece en el año 99. La Agencia Mundial Antidopaje se establece en el año 99 y la inmensa mayoría de los deportes de alta competición,
con alguna excepción, como por ejemplo el béisbol profesional, quizá, o alguno más, están incluidos en esta asociación, esta agencia internacional, que todos los años emite una lista de prohibiciones como esta, que es precisamente la que está en estos momentos vigente, que es la lista de prohibiciones de enero de 2019. Una sustancia o un procedimiento se considera doping cuando aumenta el rendimiento deportivo o cuando es dañina para la salud o bien cuando es contraria para el espíritu olímpico. Generalmente, el tener dos de estos elementos suele hacer que se considere un procedimiento o una determinada sustancia como agente dopante. La salud, es muy importante señalar que, siguiendo el espíritu olímpico, la salud del deportista nunca puede ponerse en peligro por restricciones farmacológicas cuando son necesarias. Por esa razón, cualquier medicamento o cualquier procedimiento que imperiosamente necesite el deportista puede ser solicitado mediante la autorización de uso terapéutico, exponiendo naturalmente las condiciones o las características del paciente correspondiente. Como decía antes, el asma es una obstrucción de la vía aérea y una inflamación. Aquí tenemos una imagen de cómo sería un bronquiolo normal y aquí tenemos un dibujo de un bronquiolo asmático. Fijaros sobre todo la imagen de inflamación del territorio y cómo la luz bronquiolar, fijaros que en el asmático está considerablemente reducida. Esto corresponde a unas imágenes de microscopía electrónica donde podemos ver esos tejidos, esa gran mucosidad, ese gran tejido inflamatorio que obstruye la luz del bronquiolo asmático. Para establecer el tratamiento adecuado y para que un se encuentre con las máximas capacidades de rendimiento deportivo, es indispensable un diagnóstico adecuado, un diagnóstico médico adecuado. Con una historia clínica, valorando los síntomas, los desencadenantes, la recurrencia de esos síntomas y, sobre todo, lo que pide la Agencia Mundial Antidopaje es que en estos casos, para definir, para confirmar el diagnóstico de la enfermedad, se recurra a pruebas funcionales objetivas, que están basadas fundamentalmente en pruebas espirométricas. La espirometría, como seguramente sabéis, es, como su nombre indica además la palabra, es una medida de la expiración. Y es la medida de la expiración porque una enfermedad como el asma bronquial, que es eminentemente obstructiva, está limitada sobre todo en la expiración. En esta curva que tenemos punteada aquí, que podéis ver punteada aquí, sería una respuesta expiratoria normal. Fijaros cómo en el eje de ordenadas está expresado el volumen expirado en litros y en el eje de las abscisas el tiempo en segundos. Una medida ordinaria que se hace en la espirometría es valorar la cantidad de volumen que sale en el primer segundo. Es lo que se llama volumen expiratorio. Volumen expiratorio forzado son las siglas en inglés, naturalmente, volumen expiratorio forzado en el primer segundo. En un sujeto normal, pues por ejemplo, puede soplar en el primer segundo 3,5 litros, como en este dibujo. El enfermo asmático no. El enfermo asmático tiene una disminución muy significativa, inferior al 70%, al 70-80% de ese volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Fijaros cómo aquí está prácticamente casi a la mitad. En segundo lugar, otra manera importante de confirmar de manera objetiva esta enfermedad es mediante las pruebas de reversibilidad. Esto consiste en demostrar, después de una espirometría sin ninguna medicación, cómo la utilización de broncodilatadores, concretamente se utilizan
beta-agonistas. Después del uso de estos broncodilatadores, decía, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo al que me estaba refiriendo mejora más de un 12%. Es otro signo objetivo de que efectivamente nos encontramos ante un enfermo asmático. Y en tercer lugar, la tercera prueba objetiva que suele recomendar la Agencia Mundial Antidopaje son las pruebas de provocación. Es decir, se trata de desencadenar una crisis asmática, naturalmente con las garantías y con la seguridad requerida para una prueba de este tipo. De todas ellas, la prueba que se utiliza más a menudo es la hiperpnea voluntaria eucápnica. Cuando es positiva, como consecuencia de esa hiperventilación, se desencadena una caída también en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo superior del 10 o del 20% según criterios particulares. Todas estas herramientas son métodos objetivos que permiten definir realmente la enfermedad de nuestros deportistas y, por tanto, justificar el tratamiento que se requiera. Hay que señalar, aunque yo creo que se conoce suficientemente, que los deportistas bien entrenados pueden tener valores espirométricos superiores a lo normal, con lo cual a veces la valoración objetiva pues hay que pensársela muy bien. En la última publicación de este año, los criterios diagnósticos del asma, publicados para 2019, incluyen estos procesos, estos mecanismos de reversibilidad mediante broncodilatadores y los métodos de provocación del trastorno del asma como herramientas, como ya digo, para objetivar la enfermedad. Y así figuran los límites que se precisan, como había indicado anteriormente. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en un enfermo asmático? Pues además de repetir lo que decía antes, que la salud del deportista nunca puede ponerse en peligro por restricciones farmacológicas cuando estas son necesarias, y así lo recoge las instrucciones de la Agencia Mundial Antidopaje, y que cuando cualquier método terapéutico lo requiere el deportista, se puede solicitar y puede autorizarse mediante la autorización de uso terapéutico. El objetivo del tratamiento del asma se fundamenta en dos elementos principales. En primer lugar, el tratamiento antiasma trata de reducir la discapacidad, disminuyendo síntomas y signos como la tos, la opresión torácica, el jadeo, la disnea que os contaba antes. Trata también de disminuir las necesidades de los inhaladores, es decir, de los broncodilatadores o de los antiinflamatorios, tratando de que sean menos de 2 días a la semana en la necesidad del uso. Trata de disminuir también el número de noches en vela, que no sean más de 2 a la semana en las fases más problemáticas. Trata de optimizar la función ventilatoria y trata de mantener las actividades de la vida diaria. Y además de eso, el tratamiento va dirigido a reducir el riesgo de exacerbaciones con necesidad de ingreso hospitalario, trastornos del desarrollo pulmonar, sobre todo en la población infantil, y los efectos iatrogénicos, es decir, efectos secundarios que pueden producir estos medicamentos. El tratamiento se fundamenta sobre todo en dos familias farmacológicas. La familia de los broncodilatadores, que son fundamentalmente agonistas beta-2, es decir, son fármacos que actúan sobre los receptores beta bronquiales y relajan el músculo liso, aumentando, por tanto, el diámetro del bronquiolo. Hay de dos tipos: los broncodilatadores agonistas beta-2 de acción corta, los SABA, que su función farmacológica aparece en unos minutos, y los de acción larga, los LABA, que su actividad terapéutica dura varias horas.
Y por otro lado, la familia de los antiinflamatorios corticoideos. Los antiinflamatorios corticoideos, como veremos más tarde, solo se pueden utilizar libremente cuando son inhalados, igual que ocurre con los broncodilatadores. Los antiinflamatorios corticoides o los broncodilatadores orales o sistémicos, como ya veremos después, están prohibidos en el uso ordinario en deportes de alta competición. El Código Mundial Antidopaje con respecto al asma ha evolucionado de una manera tremenda desde el comienzo, en 2004, donde se prohibieron todos los inhaladores. En 2009 no solo se prohibían, sino que además se requería una autorización de uso terapéutico completa. Y, sin embargo, entre 2010 y 2012, como decía antes, se han ido autorizando el uso de inhaladores, tanto de los broncodilatadores como de los antiinflamatorios corticoides. En la última lista de prohibiciones, la actualmente vigente de 2019, se consideran como autorizados, como decía, los inhalados, tanto en el caso de los broncodilatadores como en el caso de los antiinflamatorios corticoideos, si estando prohibidos tanto los broncodilatadores como los antiinflamatorios de uso oral o de uso parenteral o de uso sistémico. Como os podéis imaginar, las razones que justifican la autorización de unos o la prohibición de los otros, salvo esa autorización de uso terapéutico de la que hablábamos, es la influencia que puede producir en un sujeto no asmático en mejora del rendimiento deportivo. Los agonistas beta-2 y los corticoides inhalados, por tanto, no requieren autorización de uso terapéutico. Se pueden utilizar libremente. Y son fundamentalmente el salbutamol, el popular Ventolin, de acción corta, y el salmeterol como inhalado de acción más larga. Y están permitidos porque se ha demostrado que no suponen beneficios demostrados en sujetos no asmáticos. Sin embargo, hay una publicación del año 2014 que ha llamado mucho la atención y que, a pesar de que en principio se mantiene la autorización, el grupo de Canen presentaba resultados demostrando que la combinación de estos tres fármacos autorizados, porque son inhalados, salbutamol, formoterol y salmeterol, estos tres agonistas beta-2, estos broncodilatadores, podrían quizá aumentar el rendimiento deportivo. Está en duda y hoy en día, en estos momentos, por lo menos están autorizados, como digo, sin necesidad de autorización de uso terapéutico, todos estos broncodilatadores inhalados. Sin embargo, algunos otros broncodilatadores, también agonistas beta-2, como es la terbutalina, por ejemplo, no está autorizado y, por tanto, requiere, en caso de que sea indispensable, la autorización de uso terapéutico. Se trata de un agonista beta-2 de inhalación de acción rápida. Tiene presentaciones tanto orales como inhaladas, pero no está autorizado porque se ha demostrado, con todos estos estudios que tenéis en las imágenes, que hay pruebas de mejorar la potencia pico y la potencia media, 2-8%, que combinado con corticoides inhalados aumenta la resistencia a la fatiga. Todo esto son los estudios que lo demuestran. Y también se ha mostrado un incremento de la masa muscular en sujetos, ya digo, que no son asmáticos y, por tanto, que no lo requieren. Por tanto, la terbutalina no se puede utilizar salvo solicitando la autorización de uso terapéutico.
Todos estos broncodilatadores, igual que los corticoides orales, requieren autorización. El salbutamol oral se ha demostrado, y esa es la razón por la que se requiere autorización o que están prohibidos en general, es porque se ha demostrado aumentos del consumo máximo, el consumo de oxígeno submáximo, entre el 70 y el 80% del consumo máximo de oxígeno, aumentos en la resistencia a la fatiga, aumentos en la fuerza y la potencia muscular, aumentos en la tasa de renovación proteica tras ejercicios de fuerza y, por tanto, no está permitido porque aumentaría el rendimiento en sujetos no asmáticos. En caso de que efectivamente el asmático lo requisiera, tendría que solicitar la autorización de uso terapéutico. Y en el caso de los corticoides, orales, requieren también autorización por una razón parecida. Los corticoides orales se ha demostrado que mejora el rendimiento submáximo en ciclistas entrenados, por ejemplo, que aumenta la resistencia a la fatiga en ejercicios submáximos, que tiene componentes euforizantes y, por tanto, aumentarían el rendimiento deportivo. Se ha demostrado aumento de la oxidación de grasas, aumento de la lipólisis, optimización de la composición corporal, mejora de la capacidad de recuperación entre sesiones múltiples de ejercicio, etc. Este es el programa habitual de un tratamiento ordinario para el asma. Generalmente los protocolos de tratamiento suben escalones a medida que no es suficiente para controlar los síntomas. En el caso más sencillo, se utilizan broncodilatadores de acción corta. Cuando eso no es suficiente, se añaden corticosteroides inhalados. Cuando estos dos escalones no son suficientes, se añaden broncodilatadores también estimulantes beta-2 de acción larga. A veces se combinan con los corticoides y solo en los casos más difíciles se puede solicitar la utilización para estos deportistas de corticoides por vía oral. Existen, por último, algunos otros medicamentos que se utilizan en el asma y que no están prohibidos, como son los antagonistas de los receptores de leucotrienos, los anticolinérgicos, la familia de los cromonos, las teofilinas, es decir, las antinas, los inhibidores de la inmunoglobulina E o los inhibidores de la interleuquina 5. Todos estos, en principio, están autorizados por la Agencia Mundial Antidopaje para su utilización en competición. Con esto hemos recogido una serie de ideas claras, sencillas, de cómo está hoy en día la legislación y la lucha antidopaje en el caso de los enfermos asmáticos. Yo quería terminar señalando o subrayando 5 ideas básicas. En primer lugar, que el asma es muy frecuente en deportistas de fondo y de intensidad, sobre todo cuando el deporte se ejerce en condiciones de frío o sequedad, que con un buen control médico se puede hacer deporte y además ganar. Hemos visto los resultados llamativos en los deportes olímpicos. Que están permitidos los broncodilatadores y los corticoides inhalados. Que están prohibidos tanto los broncodilatadores como los corticoides orales o parenterales, salvo que sean indispensables, con lo cual habría que demostrar esa necesidad y se podría solicitar la autorización de uso terapéutico en esos casos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.